Bien, amados, vamos a continuar con el video número 6 o la clase número 6. ¿Están listos? ¿Están preparados? Vamos a comenzar para la gloria y la honra del Señor Jesucristo, con la ayuda de Papá Dios en el nombre del Señor, ¿ok? Yo les había hablado a ustedes que yo iba a cancelar lo que me faltaba para comenzar ahora la profecía, los profetas. ¿Ok? Dice así: ¿qué es un profeta? Pregunto, ¿qué es un profeta? Pero en este caso, bajo la dispensación de la ley. En este caso, bajo la dispensación de la ley. No en la gracia. No es en el tiempo de la iglesia. ¿Qué es un profeta según la ley? Ok. Es un hombre que Dios capacita para hablar y revelar el plan de Dios o el proyecto o el plan que Dios tiene, que Dios quiere hacer con un pueblo, que en este caso sería el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, donde en el pueblo de Israel los judíos y los israelitas, nosotros de la iglesia, todavía no estábamos allí participando. Y es que nosotros de iglesia, pues por ignorancia, tal vez con buenas intenciones, sí, tenemos muy buenas intenciones, pero por otra parte, un poquito mal informado, nosotros acostumbramos a leer muchas cosas del Antiguo Testamento y nosotros como iglesia, al leerlo, nos sentimos que estamos participando de esas promesas, de esos eventos que Dios habló para Israel. Y nosotros lo traemos a la iglesia. Y no es así. Porque las promesas que Dios le dio a Israel eran para ellos. Dios tiene unas promesas para nosotros, la iglesia, que no somos judíos, no somos hebreos, mucho mejor que ellos. Porque ellos estaban esperando a un Salvador. Ya nosotros hemos recibido a ese Salvador, Jesucristo. ¿Ok? Entonces, el profeta bajo la ley es un hombre que Dios capacita para hablar y revelar, traer una revelación. El profeta bajo la gracia, bajo la dispensación de la gracia, revela a Cristo y se deja llevar por el Evangelio. Presenta a Cristo y un buen ejemplo es Juan el Bautista. Aunque Juan el Bautista perteneció a la ley, porque sí pertenece a la ley, claro que sí, pero Juan el Bautista nos deja una enseñanza en el Evangelio según San Juan. Y es que Juan el Bautista, cuando estaba bautizando, vino para presentar a Cristo a los judíos. Y Juan el Bautista dijo, he aquí el cordero que quita el pecado de este mundo. Eso es profecía. Así como Juan el Bautista dijo, he aquí un hombre que quita el pecado de este mundo. Se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, un profeta bajo la ley es un hombre que Dios capacita para hablar y revelar el plan que Dios tiene con un pueblo que es Israel en este caso. Pero en los profetas hoy en día es un hombre que Dios usa, que somos nosotros la iglesia. Dios usa la iglesia para profetizar y revelar a Cristo y su evangelio. La revelación hoy en día es revelar el evangelio de Cristo y su justicia. Revelar el plan de salvación que contiene perdón de pecado y salvación para los pecadores. Ningún profeta habla usando el nombre de Dios, y escucha bien lo que voy a decir en estos momentos. Escucha, listen to me, atiendan. Ningún, mi alma te alaba, Señor. Ningún profeta habla
Ningún profeta habla usando el nombre de Dios en vano, al no ser que Dios le hable al pueblo. Es necesario que un profeta, escucha bien, es necesario y obligatoriamente que un profeta conozca la ley de Dios. Estoy hablando dentro del punto de vista de la ley, ¿ok? Dentro del punto de vista del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, ¿ok? En ese punto de vista estoy hablando. Es necesario y obligatoriamente que un profeta conozca la ley de Dios y sus enseñanzas para que cuando Dios hable, al profeta, el profeta hable según el conocimiento que Dios enseñó de la ley, que no se salga fuera de ese conocimiento. ¿Ok? Es necesario que un profeta conozca la ley y el conocimiento de la palabra de Dios. Dios puede decirle a un rey, a un gobierno, un rey, escuchen, Dios puede decirle a un rey o a un gobierno diciéndole, este es y será el hombre que Dios desea poner para gobernar a Israel, como lo hizo Dios por medio del profeta de Samuel, como lo hizo Dios con el profeta Samuel. Unja a este hombre, Saúl, y Saúl será el rey de Israel en ese momento. Y luego vino David. Luego le siguió David. Pero ¿quién llamó a Saúl? Pues Dios ordenó a Samuel y diciéndole, úngete a ese hombre, a Saúl, para que lidere a Israel. ¿Ok? Como luego Dios lo hizo con David también. Dios puede usar un profeta para decirle a un sacerdocio. Dios puede también usar a un profeta para decirle a un sacerdote, o sea, estoy hablando sacerdocio del Antiguo Testamento, ¿ok? Del Antiguo Testamento. Dios puede usar a un profeta para decirle a un sacerdote diciendo, unge a estas dos personas para el oficio ministerial. Y los sacerdotes lo pueden hacer, porque es la voz de Dios hablando para que los sacerdotes unjan a cualquier persona que Dios quiera elegir para cualquier oficio ministerial. Todavía no he terminado. Pero jamás, listen to me, atiendan, pero jamás, nunca, Dios hablará a alguien que se declare ser profeta diciendo, unge a estos perritos y a estos animalitos, úngelos. Así dice el Señor. Jamás en estos tiempos Dios hablaría por alguien que se declara ser profeta, hermano, después del eclipse solar. Los animalitos van a tener un comportamiento muy extraño y van a estar muy confundidos. Te dice el Señor, úngelo con aceite. Jamás Dios va a decir eso a alguien que dice ser profeta, porque no está en la palabra de Dios. Ungir con aceite animalitos y carritos y bicicletas y caballitos y eso no está en su palabra. Dios llamó a hombres y los entrenó para darle visiones y sueños. Pero antes de yo continuar, porque voy a entrar en el profeta Jeremías como un ejemplo. Cuando Dios llamó a sacerdocios para ungir a quien Dios quiere ungir para la obra ministerial, Dios permitió que los sacerdotes ungieran a aquellas personas que Dios llamara
para la obra ministerial. Número uno, eran gentes. Número dos, dentro del interior del tabernáculo, adentro del interior del tabernáculo, Dios dio órdenes de ungir muchas cosas que estaban dentro del tabernáculo para que se usara para el servicio de Dios. Pero ahora voy con lo más importante. Número 3. Pero jamás, nunca Dios ordenó a los sacerdocios que fuera del tabernáculo, fuera en el exterior fuera del tabernáculo, jamás nunca Dios ordenó que fuera del tabernáculo se ungiera nada que no sea a los hombres que Dios mandó y nada que sea en el interior del tabernáculo. Fuera del tabernáculo, jamás, nunca Dios ordenó a nadie a ungir ni perritos, ni caballito, ni carro, ni el motor del carro, ni bicicleta, nada. Por lo tanto, como yo dije hace unos cuantos minutos atrás, un profeta tiene que conocer la ley de Dios, tiene que conocer la palabra para que entonces Dios pueda hablar y decir, Dios ha hablado. Entonces, un profeta no puede usar el nombre de Dios en vano cuando su palabra, Dios no ordena tales cosas como esa. Ungir perritos y caballitos y cosas como esa. Dios jamás llamaría a un profeta a cometer tales herejías. Porque el propósito de Dios es capacitar, entrenar a un hombre para que hable la voz de Dios y que esté en línea con su palabra. Despierta, iglesia, tú que duermes, y te alumbrará el Señor. Bendito sea la gloria del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Disculpen, hermano, que yo hable un poquito más muy fuerte. No estoy enojado contigo. No lo cojan a personal. Los estoy bendiciendo. Pero a la misma vez estoy declarando palabras. Hace rato estoy profetizando. Ni cuenta ustedes serán. Pero hace rato yo estoy profetizando. Para la gloria y la honra del Señor Jesús. Ok, seguimos en el nombre del Señor. Dios llamó a hombres y los entrenó para darles visiones, sueños, revelaciones y todo tipo de revelación y sueños que Dios le daba tenían un significado. Escucha bien. Dios llamó a hombres en el Antiguo Testamento, los capacitó y los entrenó. Les habló por sueños, revelaciones, visiones. Y cada sueño, cada revelación, cada visión tiene un significado. Tiene un significado. Gloria al nombre del Señor. Por ejemplo, si Dios le mostrara a un profeta un ramito de uvas, un ramo de uvas y leche y miel, con leche y miel, el ramito de uvas con leche y miel tiene un significado para el pueblo de Israel. Y es un pueblo próspero y bendecido. Jeremías capítulo 1, versículo 10 al 13. Dios habla al profeta y lo capacita. Y le dice, Dios capacita a Jeremías para que vea lo que Dios quiere enseñarle a Israel. No es lo que el profeta quiere enseñarle al pueblo lo que le da la gana. Dios le revela a los profetas, le da visiones para que Dios le revele al pueblo lo que Dios quiere hablarle a Israel. Por ejemplo, para desarraigar, dice la profecía. Estoy leyendo Jeremías 1, 10 al 13. Cogido, ¿ok? Para desarraigar y derribar. Número 2, para construir y plantar y destruir
Cuando dice destruir, ¿qué? ¿Qué? ¿Destruir qué? ¿Derribar qué? Pues destruir, derribar las falsas profecías, las mentiras de los falsos profetas que se levantan diciendo: Dios me dijo que ungiera un perrito. Que Dios me dijo, dice el Señor, que después del eclipse va a venir esto y esto. Para eso dice el profeta: te he levantado, te he puesto para destruir, derribar, ¿qué? Esos falsos profetas y esos engañadores, para que derribas y destruyas los engaños de esos falsos profetas que dicen: así me dice Dios, y Dios no ha dicho. Gloria a Dios. Vamos a hacer una pausa. Heme aquí, Señor, habla, que tu siervo escucha. Hacemos una pausa y continuamos. En el nombre del Señor. Pasen al próximo video. ¿Ok? Gloria a Dios.